Hola amigos, en primer lugar vamos a ver si realmente ha llegado el fin de la era de la programación orientada a objetos. Veamos qué hechos apoyan esta afirmación. Algunos de los lenguajes más populares hoy en día, que surgieron a finales de los años 2000 y en la década de 2010 como Go y Rust, no tienen PO. Un lenguaje popular para ciertos tipos de tareas, Elixir, que es una especie de Erlang mejorado o modernizado, es claramente un lenguaje funcional. React, Angular y Vue no utilizan PO y fomentan enfoques completamente diferentes, aunque históricamente comenzaron con ella. Redux no utiliza PO. El auge de cosas como RxJS y la programación reactiva tanto en frontend como en backend tampoco es un enfoque PO. Son enfoques propios con una fuerte influencia funcional. Incluso C++ y Java ahora recomiendan la composición sobre la herencia. Podemos recordar algunos libros conocidos como Effective y C++, donde el autor dice claramente: prefiere composición sobre la herencia donde sea posible. Backend con Express.js tampoco es POO, incluso en un mundo móvil. Los enfoques modernos como Jetpack Compose en Android o SwiftUI en Apple están más cerca del enfoque funcional declarativo, pero en cualquier caso no es POO. La herencia se está convirtiendo en un antipatrón. ¿Qué está reemplazando la POO? Bueno, en realidad no es que esté por venir, ya está ahí. Es la programación funcional, la programación reactiva, el estilo compositivo, es decir, la composición sobre la herencia. También el estilo declarativo basado en los conceptos funcionales. Así que de hecho, incluso aquellos lenguajes que popularizan la PO, como C++ y Java, todo lo nuevo que se les está añadiendo está más relacionado con mejorar otros aspectos que la PO. Por lo tanto, no vivimos en un mundo sin PO, pero sí en un mundo donde la era de PO terminó. Vivimos entre las ruinas de la civilización de la PO, por decirlo así, como cuando cayó el Imperio Romano, pero se siguió usando su idioma, su infraestructura, sus acueductos. Así ahora la PO todavía existe, pero ninguno nuevo framework, ni frontend, ni backend, ni móvil, presumo de ser PO. La tendencia es hacia otros enfoques, funcional, reactivo, etc. La PO se mantiene y en Kotlin y Swift técnicamente puedes usarlo, igual que en JavaScript, pero en la práctica el desplazamiento es hacia otros paradigmas. Así que la PO queda como parte de una infraestructura grande creada en su momento. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, hay que entender una cosa muy simple. La PO fue creada en una época en la que los programas corrían en un solo ordenador, en un solo núcleo. Es decir, la PO fue una forma de controlar la complejidad de las bases de código crecientes con las herramientas de entonces. Las ideas de la PO fueron establecidas en los años 80 y los 90 fueron su apogeo. Si simplificamos, la era dorada de la PO fue desde 1995 hasta más o menos 2015. Ese es bastante tiempo en el mundo de la tecnología cambiante. Pero ahora la PO requiere demasiados apoyos para funcionar. Programación multihilo, muchas lecturas, herramientas de análisis estático, revisiones de código. La PO empieza a colapsar bajo su propio peso. Aparecen cada vez más debates sobre la PO correcta, sobre las herramientas, principios, excepciones. Cuando una tecnología está en su auge, no necesita tantos soportes. Go, por ejemplo, está en su auge, no necesita muchas herramientas adicionales. Kotlin igual, Python en ciertas áreas también. Pero cuando hablamos de C++, es un ejemplo de herramienta que ya no está en su auge. Para que el código moderno de C++ funcione, se necesitan sistemas de construcción, gestores de paquetes, soporte de compiladores, revisiones de código, análisis estático, etc., etc. Son apoyos interminables. Es una herramienta fuera de su auge, como el Barón Harkonnen que necesita soportes para moverse. La PO está ahora en la fase donde necesitan muchos movimientos adicionales para que funcione, tanto en herramientas como en enfoques. Para aplicar correctamente la PO hay que ser prácticamente un académico, leer todos los libros sobre la PO correcta. Y claro, surge un problema. Por ejemplo, existe una clase real en Spring llamada Abstract Single Proxy Factory Build. Y aunque la PO fue creada para controlar grandes bases de código, ahora si una persona entra en un proyecto PO, simplemente entender todas esas jerarquías y clases es difícil. Así que la complejidad aquí juega en contra de la PO.
La PO fue creada para un ordenador, un núcleo en un mundo completamente diferente, como en los años 90. Por eso la PO fue una forma de crear microservicios dentro de un solo núcleo. Ahora las aplicaciones no funcionan así, como grandes monolitos. Claro que aún existen, pero eso digo que la era PO terminó. Pero la PO como tal, no. Se seguirá usando mucho tiempo, pero ya no es vista como la solución a todos los problemas. Ahora cada vez pensamos en programación no como una clasificación biológica del mundo en clases, sino como una transformación secuencial de los datos. Por ejemplo, abrimos Microsoft Word, un editor de texto, tenemos algunos datos que ingresamos o que están en un archivo y los modificamos. Transformación secuencial de datos, un enfoque funcional. Y por supuesto, la tendencia general es preferir la composición sobre la herencia. En Rust esto viene por defecto, igual que en Go. Los frameworks modernos, tanto en frontend como en backend, también se mueven hacia esta dirección. ¿Qué ventajas tiene eso? Bueno, en la programación imperativa digo al ordenador cómo hacer algo paso a paso. En la programación declarativa le digo qué quiero obtener. En la procedural divido la tarea en procedimientos. En la PO yo creo objetos con datos y comportamientos que interactúan entre sí. En la funcional yo construyo una cadena de filtros por donde pasan los datos. En la programación reactiva y en el enfoque compositivo armo cosas de pequeñas piezas, no heredo montañas de código innecesario. Por eso tanto en Rust como en Vue, la composición es preferida a la herencia. Incluso el nuevo API de Vue se llama Composition API. La idea es, no importa a qué clase perteneces, importa lo que puedes hacer. No se trata de heredar funcionalidades de una clase padre, sino agregar capacidades a través de threads y características. Así, el enfoque compositivo muestra cada vez más sus ventajas. En el frontend, sin duda ahora es el enfoque reactivo, que no es PO. En backend, el mismo. Redux, por ejemplo, es funcional. Estas soluciones son más eficientes porque se adaptan mejor a las necesidades modernas. Y aquí podemos discutir otro punto. Podríamos decir que Go es PO hecho de otra manera. Pero si seguimos esa lógica, podríamos decir que Haskell también lo es. Es más correcto decir que hay problemas comunes en bases de código crecientes y hay diferentes enfoques para resolverlos. Por ejemplo, la herencia busca reutilizar código sin copiarlo, pero no es la única solución. La encapsulación busca aislar partes del sistema, pero no solo la PO puede hacerlo. El polimorfismo permite trabajar con diferentes tipos, pero en Rust se logra con threads y en Go con interfaces. Lo importante es entender en qué paradigma estás trabajando y qué principios puedes aplicar, porque aunque un paradigma puede enriquecer otro, los enfoques y matices serán diferentes. Y hoy el backend, que define en gran medida el rostro de la programación moderna, no es PO friendly. Lo que ahora domina son los microservicios, donde grandes monolitos se dividen en servicios independientes que se pueden escalar y cambiar por separado. Go, por ejemplo, fue diseñado exactamente para eso. En backend, lo importante es manejar grandes cargas, escalar horizontalmente, trabajar con sistemas distribuidos, tener asincronía, mensajería y aprovechar bien el hardware. Go da todo eso desde el principio. En resumen, la PO fue un enfoque ideal para GUIs y Game Dev, donde personajes con métodos y estados son fáciles a modelar, pero hoy en la mayoría de las tareas ya no es el enfoque dominante. Suscríbete en mi canal, pon like y me alegraré de verte en mi canal la próxima vez. Chao.